Buenas noches, el día de hoy estamos Jorge Luis Dávila y Lorena Reina, estudiantes del último semestre del Instituto Tecnológico Superior Universitario Rumiñahui, y el día de hoy contamos con la presencia del señor José Luis Alonso. Él es piloto, estudiante del tercer semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Él es piloto además y es propietario de 2 negocios. Tiene una licorería de nombre Coco y Chanel y una faenadora de pollos. Bienvenido, señor José Luis. ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es José Luis Alonso y muchas gracias por invitarme a este espacio y compartir esto que están realizando. Gracias a usted. Vamos a iniciar con la entrevista. Primera pregunta, señor José Luis. ¿Qué hizo encender en usted la mecha del emprendimiento? ¿Cuándo descubrió que tenía una buena idea empresarial y cómo se le ocurrió? Bueno, como todo el mundo dice, a veces uno emprende por necesidades. Entonces hay muchos motivos por qué ahora hay muchos negocios o hay muchos emprendimientos. Una por necesidades económicas, otra por escasez de trabajo. Y ahí es donde nace el emprendimiento. Entonces, pero los buenos empresarios, los buenos negocios siempre dicen que cuando tú inicias un negocio o en base de necesidades, ese es el primer paso que no deberías hacer. Porque cuando uno inicia un negocio, un emprendimiento, al mes no le va a dar resultado, a los 2 meses no le va a dar utilidad, ni a los 3 meses le va a dar utilidad. Entonces uno para emprender necesita estar constante, como un niño chiquito. Debe de hacer que el negocio crezca. Cuando el negocio ya es rentable, ahí recién uno genera la utilidad. ¿El por qué inicié a emprender? Inicié a emprender porque ahora en la actualidad no hay nada más bonito que tener tu propio negocio. Es muy diferente tener un ingreso ganado a tener un ingreso en base a un emprendimiento que tú tienes, un negocio que tú tienes. Es difícil, ambas caras de la moneda es muy difícil. Trabajar para una empresa es difícil y tener un negocio es difícil, pero hay mucha diferencia entre la utilidad de ambas. Entonces, por eso decidí yo emprender un negocio. Listo, gracias. Siguiente pregunta. Si un joven universitario aspira a encabezar un proyecto similar al que usted puso en marcha, ¿qué 3 consejos le daría? Bueno, el primer consejo que le daría es analizar el mercado. Uno para emprender o lanzar un negocio al mercado siempre tiene que buscar las necesidades del público, las necesidades del sector donde se vaya a manejar. El segundo consejo que le podría dar es tener educación financiera. Es muy importante tener educación financiera en un negocio, porque no es solamente comprar y vender. Nosotros debemos al negocio educarnos nosotros financieramente para poder manejar una contabilidad exacta con un negocio. Porque sin contabilidad y sin educación financiera es cuando los mayores negocios fracasan en la actualidad. Claro, así es. El último consejo que yo le podría dar es la perseverancia. Como lo mencioné al principio, un negocio al primer mes, el primer trimestre, el primer semestre no va a dar ganancias. Entonces uno debe ser perseverante y saber analizar los factores externos que podrá afectar en tu negocio. Así es. Está demostrado que si no somos perseverantes y constantes, nada va a salir a flote. Exacto. Muchas gracias. Siguiente pregunta, señor José Luis. Si volviera a empezar de cero, ¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo que hizo? No cambiaría. Yo creo que seguiría el mismo camino que estoy siguiendo ahora. Siempre he dicho que cada cosa que uno aprende, así sean las cosas malas, sirven para el futuro. Cuando uno comete un error, el error se vuelve aprendizaje cuando uno aprende sobre él. Cuando uno solamente ve el error siempre seguirá siendo un error. Claro. Entonces, de las cosas buenas y de las cosas malas que nos pasan en la vida, uno siempre debe sacarle provecho a las cosas buenas y a las cosas malas hay que sacarle mucho más provecho todavía, para no cometer ese mismo error. Así es. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué tiempo daría a una idea antes de desecharla por completo? ¿A una idea se refiere a un emprendimiento, a un negocio, Claro. o antes de iniciar el negocio? Antes de desecharla por completo, una idea de negocio, claro. ¿Qué tiempo le daría antes de desecharla y por qué? O sea,
No sé si me hago... Bueno, sí, bueno, yo creo que cuando uno inicia un negocio, uno siempre inicia de una idea. Se le ocurre algo y lo comienza a plantear primero en su cabeza, en sus cuadernos, a tirar números, a conocer el mercado. Pero yo creo que una idea fracasa cuando uno no es perseverante, porque si yo tengo una idea de un negocio, yo tengo que luchar hasta el final para hacerlo realidad. Si no llego hasta el punto de hacerlo realidad físicamente, hacerlo realidad virtualmente, los negocios que hay virtuales, entonces fue una idea fracasada. Entonces, yo considero que cuando uno desecha una idea es porque no tuvo la suficiente voluntad o sacrificio para que la idea se haga realidad. Así es, claro que sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría indicarme cuál es su mayor temor como empresario y cómo maneja el miedo? Yo creo que en el mundo del negocio siempre hay miedos, porque no hay un ciclo de negocio o que siempre haya alzas. Siempre en el negocio hay alzas y bajas. Pero ahí es donde está la parte educación financiera que yo siempre le digo a todos mis amigos y a todas las personas, que cuando tú tienes educación financiera bien nutrida, tú sabes cómo manejar esas alzas y esas bajas. Cuando hay alzas, todo es color de rosa, pero cuando hay baja, uno debe saber cómo manejar tu negocio en baja. Debes tener un plan financiero. Antes, en alzas debes tener un plan financiero cuando vengan momentos malos, porque en todo el ciclo del año hay momentos altos y bajos. Claro. Entonces siempre existe ese factor de miedo. Entonces, en todo negocio hay factores de miedo. En todos negocios hay cosas que se fracasan, en todos negocios hay productos que no se venden, hay productos que se caducan. Entonces, ahí está la capacidad o la inteligencia que tú tengas para manejar ese miedo. ¿Cómo yo manejo mi miedo en los negocios? He leído libros dicen que cuando uno tiene ventas altas, uno pasa ocupado por sus ventas altas. Pero cuando uno tiene ventas bajas, es el momento exacto que tú tienes para innovar, porque tienes tu cerebro menos ocupado. Entonces, cuando tú tienes las ventas bajas, obviamente estás con los brazos cruzados y tienes miedo el por qué no se vende ese producto. Entonces, si tú innovas, dedicas ese tiempo a innovar, a crear, a hacer que tu producto se venda, yo creo que el miedo se disapa en ese momento. Así es. Y como bien dice, siempre va a haber miedo, siempre va a haber temor. Lo importante es saber confrontarlos. Sí, correcto. Listo. Estimado José Luis. Doy paso a mi compañero para que continúe con las entrevistas. Listo. Gracias, Lorena. Estimado José Luis, si tuviera que enumerar sus principios fundamentales, sus valores que usted destacaría, ¿cuáles serían estos? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, si tuviera que enumerar sus principios fundamentales, sus valores, ¿no? Como empresario, como persona, en este caso lo que lo ha orientado a esta parte emprendedora, ¿cuáles serían estos principios? Bueno, el primer principio es la honestidad. Uno siempre debe ser honesto con el cliente y con uno mismo. Principalmente con uno mismo, porque es muy bonito iniciar un negocio, pero cuando uno no es honesto con uno mismo, de decir, ¿sabes qué? Me voy a sacrificar tantos años, yo sé que lo puedo hacer, yo tengo la capacidad de hacerlo. Yo puedo invertir o puedo hacer un crédito y ser responsable con el crédito. Yo creo que el primer valor que uno puede hacer es ser honesto con uno mismo para emprender y honesto con el cliente. Ofrecer un producto de calidad, ofrecer un servicio de calidad, porque es estar consciente de que tu cliente te busca por un servicio, por una calidad. Entonces uno siempre debe ser honesto durante todo el transcurso de tu negocio con el cliente y contigo mismo. Muy bien, muchas gracias por esos aportes, muy importantes también para todo emprendedor. ¿Podría darme una definición de lo que entiende por éxito? Éxito. Hay muchas formas de definir esa palabra de éxito. Hay el éxito personal, el éxito del empresario, el éxito como seguidor, porque cuando uno tiene un negocio, también tiene personas abajo que seguir. Entonces, yo creo que el éxito personal es cuando uno se siente realizado.
uno se siente conforme, uno se siente tranquilo, uno se siente que las cosas las está haciendo bien. El éxito en parte de tu negocio, yo creo que uno se siente, llega al éxito cuando tú ves tu negocio crecer. Cuando uno inicia un negocio siempre hay las típicas fotos, cómo inició, cómo va el proceso, y cuando pasan los años tú ves tu negocio que ha cambiado, que ha crecido, que tienes una cartera de clientes muy amplia, que te buscan por tu calidad, por tus servicios. Yo creo que se siente un orgullo y un éxito a saber que estás haciendo las cosas bien. Muy bien. Muchas gracias por ese gran aporte que nos está dando y esa también observación con respecto a los tipos de éxito o cómo la persona puede concebir cada etapa de su vida como un proceso de éxito, ¿no? Eh, Correcto. ¿Considera que el modelo de negocio que abandera su empresa o sus empresas es muy rentable? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Hay que repetir la ¿Hola? pregunta, Jorge Luis. Ya, perfecto. Decía, ¿considera que el modelo de negocio que abandera su o sus empresas es muy rentable? Yo considero que los negocios son rentables dependiendo quién es el administrador, quién es el gerente, quién es el que está en la cabecilla del negocio. Porque no hay negocio malo, sino que hay malas administraciones. Yo puedo poner un negocio de papas y al final puedo vender hasta papa frita. Entonces yo creo que un negocio es rentable dependiendo el administrador o el gerente que está en la cabecilla del negocio. Esa capacidad de innovar, esa capacidad de llegar a su cliente. Un ejemplo muy claro es lo de la pandemia. Muchos negocios quebraron en las pandemias porque sus gerentes o sus administradores no tuvieron la capacidad para innovar, para cambiar el mercado. Entonces, un ejemplo de claro que yo siempre pongo es el del BlackBerry con el de iPhone. BlackBerry en la actualidad no existe porque no supieron innovar y competir con su nuevo mercado. Entonces yo creo que todos los negocios son muy rentables, solo que no hay la capacidad del gerente o del administrador de llevar a su negocio a una rentabilidad buena. Ver las estrategias adecuadas para poder tener una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Eso también es un claro indicio de Eso es muy bueno, claro. sí, en estos últimos ejercicios, en la parte financiera, ¿ha tenido beneficios sólidos? Claro, como yo dije al principio, lo que es la educación financiera, llevar a tu negocio a las finanzas, a la contabilidad es muy bueno, porque en la actualidad estamos en la era de la información. Yo siempre digo, estamos en la era de la información porque ahora no es necesario realizar un libro diario, un libro mayor en Excel. Uno simplemente hay software contable, uno ingresa datos y al final le dan su estado financiero, que facilita el trabajo al empresario o al administrador de realizar su negocio. Entonces yo creo que esa parte es muy importante para que lleve el éxito a tu empresa. ¿Cómo ha conseguido financiación en el pasado? ¿Ha hecho algún tipo de crédito, autofinanciamiento, con respecto a poder seguir manteniendo, poniendo el negocio, ampliándolo? ¿Qué recursos ha utilizado para captar el interés de inversores en el caso que este haya sido una de las opciones tomadas para emprender su negocio? Claro, sí, al principio, lo que he aprendido que siempre al principio cuando uno va a iniciar un negocio siempre debe hacerlo con capital propio, por el factor del riesgo. Siempre he dicho, uno debe tener siempre un plan B. Si yo inicio mi negocio con capital propio, a un caso si lleva a fracasar, que es el primer paso que uno nunca debe pensar en el fracaso. Si uno piensa en el fracaso, obviamente va a fracasar. Entonces, pero siempre debe tener una salvaguardia. Entonces, si uno inicia con un capital propio y el negocio no salió a flote, obviamente uno pierde el capital de uno. Si uno inicia un negocio desde cero a un mercado que no lo conoce, con, por ejemplo, dinero del banco, dinero de inversionista, al momento de fracasar, uno igual queda endeudado con el banco, con el inversionista. Entonces, la forma en que yo he iniciado los negocios principalmente ha sido por capital propio y el transcurso del negocio sí he usado yo inversión financiera, inversiones de socio. ¿Cómo yo capto el interés al inversionista? El inversionista siempre capta el interés
principalmente si el negocio va a ser rentable. Te analiza tu estrategia, que tú vas a garantizarle a la persona que tú le vas a devolver su dinero hasta con interés. Entonces, es la modalidad que usan los bancos. Los bancos al principio te analizan como persona natural, cuáles son tus ingresos y cuántos son tus gastos. Pero llega un punto que tú llegas, un punto tan alto empresarial, que el banco ya no te van a analizar como persona natural, sino te van a analizar como nivel de empresa. Si tu empresa es rentable o si tu empresa no es rentable. Entonces, hay muchas formas de llegar a ese inversionista, a captarlo, a ese interés a tu negocio. Jorge Luis. Ya, se me quedó un poquito congelada, pero logré escuchar. Con respecto a los temas que me está nombrando, lógicamente también los inversores pues analizarán en este caso los indicadores financieros que la empresa les muestra. Claro, correcto. Claro, sí. Tengo parece un ligero problema con la conexión. De cara a crear una buena cartera de clientes, ¿qué estrategia recomienda adoptar? Bueno, uno siempre tiene que buscar las necesidades del cliente. El cliente siempre busca lo bueno, bonito y barato. Entonces, uno siempre tiene que buscar las necesidades del cliente. Por ejemplo, yo siempre he dicho que todos nosotros tenemos necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas. Entonces, yo creo que el gran empresario que abarca todas esas necesidades de nosotros es donde abarca esa gran masa de clientes. Si abarca las necesidades de una gran cantidad de personas, es donde uno puede abarcar esa cartera de clientes amplia y constante y fiel a tu negocio. Entonces, la estrategia que yo podría utilizar y que he utilizado hasta ahora es dar un buen servicio y una buena calidad del producto. Porque en el mercado hay mucha competencia, hay demasiada competencia, pero de esa competencia se distinguen las empresas a la calidad y al servicio que tú le puedes brindar a la persona. Muy bien, muchas gracias por ello. También un poco hablando esto del éxito que lo tomamos en una pregunta anterior, ¿no? Y un poco enfocándolo a la parte de las empresas que usted maneja, para que puedan tener el éxito, ya sea medido en los diferentes parámetros que antes se explicaron. Uno puede ser mantenerse en el tiempo, mantener una buena salud económica en la empresa, ¿no? ¿Qué factores considera más relevantes en esto, respecto a estos temas? ¿Podría dar algunas indicaciones básicas para gestionar también de manera eficaz, ¿no?, estas características o estos factores? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, viendo el tema del éxito que lo tocábamos en antes, ¿no?, con respecto a sus empresas, en las características que podamos decir como exitosas, mantenerse en el tiempo, una salud económica muy buena en la empresa, mantener una buena cartera de clientes, también puede ser una medición de éxito, ¿no? ¿Qué factores considera relevantes para poder mantener este éxito, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros dar indicaciones básicas para gestionar de manera eficaz y que estas características de negocio pues se mantengan, ¿no? Podamos hacerlas perdurar, que puede ser muchas veces el fracaso de muchas otras empresas. Claro, yo siempre he dicho que siempre es muy fácil vender. Vender es muy fácil, pero lo que es muy difícil es mantener al cliente. Por ejemplo, un puesto de hamburguesa es muy fácil que alguien venga y compre una hamburguesa, pero es muy difícil a que yo todos los viernes vaya a su negocio a comprar una hamburguesa. Entonces, mantener a ese cliente fijo a tu negocio es algo muy difícil, que uno siempre debe tener innovación. Entonces, para mantener esa cartera de clientes, para mantener que tu negocio sea rentable, para mantener tu negocio un periodo de tiempo muy largo e incluso para garantizar que crezca financieramente, uno siempre tiene que innovar todo el tiempo. Todo el tiempo debe llevar algo nuevo al cliente. Todo el tiempo debe de cambiar la estrategia o las tácticas de venta. Lo que se le llama eso como mercadotecnia. Entonces, uno siempre debe tener esa innovación. Si el de la hamburguesa siempre me vende la carne con lechuga y pan, el otro mes debe venderme una carne de camarón, una carne de pollo y no me le ponga lechuga, ponme otra cosa. Esa es la parte de innovar. Por eso yo siempre digo que no hay negocios malos, no hay un negocio que no sean rentables, sino malos administradores o mala gerencia. Porque la clave para mantener tu negocio un tiempo muy largo siempre es la innovación.
como grandes empresas y pequeñas empresas, ellos siempre pasan evolucionando cada año. Cuando cierran el ciclo anual, ellos ven la rentabilidad de la empresa y dicen, oh, bueno, ahora este año, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo están los factores externos? ¿Cómo está la economía, la macroeconomía y la microeconomía? Ellos analizan todos esos factores para poder innovar, para poder cambiar la estrategia del negocio y su negocio siga. Yo creo que los factores externos son muy importantes y influyen bastante en los factores internos de la empresa para que tú puedas seguir adelante hacia ellos. Muy bien, estimado José Luis. Con esto hemos dado fin a la cadena de preguntas. Han sido muy valiosos los aportes que nos has dado. Esto reafirma también todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo en el instituto, ¿no? Especialmente de primera fuente, de primera mano, como es usted, un empresario de éxito, un empresario con visión y también con un gran interés por poder hacer énfasis en estos factores como la cultura, ¿no? De aprender en la administración, aprender el negocio, aprender el contexto, ¿no? Ver también, esto me llama mucho la atención, la parte del éxito, el hecho de poder tener, ejemplo, una cartera de clientes y esto sumarlo a esta parte de innovación, ¿no? Esta parte de mantener siempre un modelo que esté fluyendo, que esté andando y que no esté estancado, ¿no? Entonces ha sido Claro. muy valioso para nosotros y te agradecemos mucho por ello, Lorena. Muchísimas gracias. Sí, José Luis, muchas gracias por su aporte, muchas gracias por regalarnos este tiempo y bueno, agradecerle en nombre también del instituto por colaborar en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de esta entrevista, de estas preguntas, que también me van a servir mucho más para mí. Esperamos que siga teniendo muchos éxitos. Listo, muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima. Gracias, hasta luego. Chao.